principio iban a ser 2 horas y la idea era que estuvieran dos capítulos del libro Fundamentos de Química para Físicos por encuentro. Después se cambió a 1 hora y yo los Power lo tengo. Ya el capítulo 7, que es el anterior, fue hecho hace 21 días. Era el capítulo 7. Como dice acá, lo desarrollado básicamente es un glosario de términos y conceptos de ciencias naturales que son imprescindibles para comprender lo que sigue. La TON se aplica en varios temas. Bueno, acá hay un comentario. Yo tengo el libro acá al lado, ustedes también tienen el libro. Cuando yo estoy haciendo el Power, que lo hago con el libro, este Power es como si fuera una fe de rata o una nueva revisión, porque hago cambios no fundamentales, importantes, pero no cambio, digamos, la secuencia ni los contenidos. Uno es el que aparece ahora. Desde hace mucho tiempo, cuando se hace la clasificación de los fenómenos químicos, hay dos tipos de fenómenos químicos que se pueden diferenciar absolutamente. Los clásicos o electrónicos y los nucleares, que son absolutamente distintos. Bueno, yo ahora, pese a que el título del capítulo 8, Fenómenos Químicos Clásicos, cambié, no lo llamo más clásicos, porque si lo llamo nucleares a los clásicos son electrónicos, y le voy a llamar para siempre fenómenos químicos electrónicos. El capítulo, 8, que sería fenómenos químicos electrónicos, es muy interesante. Es un festival de aplicación de la teoría de la omisión. La teoría de la omisión es propuesta para abordar temas. Mi conocimiento de mucho tiempo, no sé si eficiente o no, pero de mucho tiempo seguro, de este tema, es un ejemplo interesante de abordar este tema ya de entrada cometiendo horrores, porque no se aplica la teoría de la omisión. Y esto, mientras lo desarrollemos, yo voy a ir marcando qué es lo que se hace generalmente y lo que se omite, y después hay conceptos muy equivocados que los cubanos llaman concepciones alternativas y nosotros le llamamos teoría de la omisión, y causan graves errores conceptuales. A esta situación yo le llamo la catástrofe química básica. Como ejemplo, hace poco vi en un canal argentino un documental que se llamaba En su justa medida, que era meteorología. El tipo que hace difusión realmente era un horror. Usaba la palabra exacto, que no hay que usarla, y el horror más grande que cometió cuando habló del mol le llamó cantidad de materia. Ese hombre obviamente tiene graves problemas. Y después yo tengo un libro que me regaló Jorge de química de la secundaria de Cuba, que bueno, eso, si alguien aprende con química ahí, aprende mal. Es un festival. Así que el capítulo 8 se llama Fenómenos Químicos Electrónicos. Siempre aparece la idea, que ya la he desarrollado en varias veces, que cambiar una terminología implica cambiar un concepto. Si se dice que los fenómenos químicos aparecen y desaparecen sustancias, está mal. En los fenómenos químicos no aparecen y desaparecen sustancias. A veces sí, pero lo que es correcto es decir que cambian las cantidades de sustancias. En el estado inicial, en un tiempo inicial, hay sustancias iniciales. Después de un tiempo variable, hay un estado final que cambia las cantidades de sustancias. Pueden aparecer, pero no importa. Si aparece, cambian. Bueno, ahí está lo primero que ya charlamos. Los fenómenos pueden ser electrónicos o nucleares. Los fenómenos químicos electrónicos se indican cualitativamente indicando todas las sustancias que intervienen en reacción química. Y en general se usa una representación unitaria reactivos producto, RP, con doble flecha. Bueno, ayer me di cuenta que llamarle reactivo es un error, porque queda subyacente la idea que R es lo que reacciona y P lo que aparece. Y no es cierto eso. No es cierto. Primero, no se debe omitir nunca la doble flecha. Todos los fenómenos químicos son reversibles. Este es un concepto totalmente químico, obviamente muy distinto que la reversibilidad termodinámica, ¿no? O sea, los fenómenos químicos en general se pueden producir en ambos sentidos.
La terminología reactivos y productos sugiere que, lo que yo decía recién, bueno, pero como son reversibles, esto no tiene sentido. Yo propongo no usar más reactivos y productos, sino A y B. Una reacción química entre A y B. A puede ser una sustancia o dos o tres. Bueno, la denominación es A y B es una expresión cualitativa, arbitraria, que indica toda la sustancia del fenómeno químico. Otro error que yo tenía, por eso lo desarrollo, es que A y B no indica el estado inicial del sistema. Indican cualitativamente solo a todas las sustancias que intervienen. El estado inicial puede ser cualquiera. El fenómeno químico electrónico reversible se produce en cualquier sentido del estado inicial cualquiera hasta que no hay más cambio. Cuando no hay más cambio en la cantidad de sustancias, se dice que se alcanzó el estado final de equilibrio químico. Los fenómenos químicos son muy complejos. Bueno, eso es uno de las, hasta donde yo sé, uno de los horrores cuando se desarrolla ese tema. Se pone A más B que da C más D. Y se enseña que solamente hay ese tipo de fenómenos químicos. Para colmo, indirectamente se sugiere que son irreversibles, lo cual no es cierto. Así que hay muchos fenómenos químicos, hay de muchos tipos. La representación anterior, A y B con doble flecha, es para un fenómeno químico simple, no tiene etapa intermedia, no es en paralelo. Desde el estado inicial, todos los fenómenos tienen una hacia el futuro, pero acá aparece algo que hay que mencionarlo. A través del tiempo se puede estudiar el fenómeno químico, o sea, la velocidad de reacción, y eso se llama cinética. Pero es un estudio aparte. La velocidad de reacción, variaciones de las cantidades de sustancia con el tiempo, se indica con una expresión matemática, que una ley cinética es un tema complejo. Las ecuaciones de leyes cinéticas dependen del mecanismo de reacción y no del equilibrio. Pero no estudiar cinética y estudiar fenómenos químicos no invalida, no se pueden estudiar por separado. Igual que el equilibrio. El equilibrio un poco menos. Bueno, los fenómenos químicos electrónicos se pueden clasificar, como ya hemos dicho muchas veces, hay que decir todas sus características y después decir según qué. Acá aparece otra vez los fenómenos químicos nucleares o electrónicos. Hay muchos tipos, irreversibles entre comillas, tipo de sistema, estado de los cuerpos, simples o múltiples. En todos los fenómenos químicos electrónicos, todos los átomos e iones de un estado inicial cualquiera se conservan, no cambian. Los núcleos son eternos. Acá tuve problemas en expresarlo. En los fenómenos químicos hay muchos, de los más comunes, que intervienen iones. Y esos iones después se transforman en átomos. Y los átomos a veces se transforman en iones. Eso no invalida que se conservan los átomos y los iones. Por eso puse átomos entre comillas. Pero sí es cierto que los núcleos son eternos. ¿Y por qué no agrego más nada? Porque en sí es un fenómeno químico electrónico, todos los núcleos son estables. No hay núcleos inestables. Esto que tengo yo acá, ya lo he charlado otra vez, no me acuerdo, no hay que hablar más de la ley de conservación de la masa. Eso es mentira. Eso está mal. No existe la ley de conservación de la masa en los fenómenos químicos. Se conserva la masa si el sistema es cerrado o aislado. Lo que se conservan son los átomos. En un sistema abierto la masa no se conserva, pero los núcleos sí. Bueno, yo puse esto acá porque hace un tiempo, hay fenómenos químicos electrónicos en los cuales intervienen núcleos inestables. Un caso yo lo conozco, que es el carbono 14. El dióxido de carbono con carbono radioactivo se estudia para la datación arqueológica. Continuamos. Es importante la terminología. La reacción química, ya lo dijimos, es A más B o BA o AB, y es cualitativa. Después se puede hacer una ecuación química cualitativa que se llama, la reacción química es quali. Cuando yo pongo ecuación ya es quanti, porque desarrollo la reacción química o el fenómeno químico conservando los átomos, los iones. Y aparece la ley de conservación. Ahí entre medio de A y B está la cinética y aparece el concepto de equilibrio. Si está en equilibrio, la constante de equilibrio es la productoria de todos los
productos de los, en este caso sería AB, de todos los B que yo puse como productos, insisto, no son productos, y la productoria de todos los que están como A. El equilibrio químico no depende del mecanismo. La ecuación química acá está, es una representación, sí, es un fenómeno químico simple. A de A más B de B da C de C más D de D. Y acá también se puede agregar la variación de energía entre el estado final y el estado inicial. Yo a veces uso, en vez de la doble flecha, pongo igual, porque ya ahí se conservan los átomos en el fenómeno químico. Bueno, A, B, C y D son las fórmulas químicas, que pueden ser unidades de fórmula verdadera. A, B, C y D se llaman coeficientes estequiométricos, que son números enteros de D1, que son los que se usan para rebalancear, como decimos los químicos. Entre comillas están los estados macroscópicos, que hay 4, sólido, líquido, gas, vapor y AC. Y delta E es la variación de energía que se estudia en una parte especial, que se llama la química y la energía, y se desprecian la variación de masa. Nuevamente, igual que se puede estudiar AB, A más B que da C más D sin cinética y sin energía. Son estudios en la fenómeno químico electrónico independientes. El estudio de la, como se llama, termoquímica o la química de energía es aparte. Es termodinámica. Bueno, acá está la lectura de lo que significaba eso. Si A de A especie de A reacciona, desaparecen. También desaparecen B especie de B, se cumplen todas esas relaciones. El significado también inverso. Si no tiene entre paréntesis, es un significado microscópico, sin cuerpos. La ecuación química anterior con entre paréntesis, que sería el estado del cuerpo, es un múltiplo, un mol del anterior. Y su significado es macroscópico. Sería si Na, un mol de especie, etcétera, etcétera, etcétera. Yo sé que voy muy rápido. Espero que leyendo el libro esto no es tan complicado, me parece a mí, y con el Power se pueda comprender cómo se lee una ecuación química. Obviamente, como hicimos antes, si Na especie, estamos leyendo el significado de las ecuaciones anteriores en contar. Se puede hacer en masa. O sea, A por la masa de A es la masa de A, la masa de B. Ya lo vamos a ver a esto. La lectura es macroscópico, o sea, con los cuerpos, con el número, con los moles, o con masa. Bueno, acá aparece el tema de equilibrio químico. El sistema está en estado de equilibrio químico. Un fenómeno químico se describe cualitativamente si es irreversible. ¿Cómo sé si es irreversible? Bueno, acá aparece la idea, que enseguida vamos a dar un ejemplo muy importante, de que se llama irreversible porque cuando A reacciona con B para dar C más D, una de las sustancias, A o B, no se puede medir mágicamente. Su masa es muy pequeña, pero existe. Nunca es cero. La palabra nunca a mí no me gusta, pero tengo ejemplo que nunca es cero. Así que eso lo llamamos irreversible mágicamente, porque las cantidades de A y B son tan pequeñas que no se pueden medir la masa, pero se pueden detectar. Si es reversible, las 4 especies están en el estado final de equilibrio. Un equilibrio químico importante es cuando en química y en la naturaleza y en nosotros, un estado muy importante y muy común es disolución acuosa. Obviamente, para que exista una disolución acuosa, que es un tema importante de química, tiene que ser un soluto. Tiene que disolverse la sustancia. Se le llama hidrato de óxido a la combinación de un óxido con el agua. Así que esa sustancia está formada por un elemento químico, un oxígeno y oxígeno y hidrógeno en distintas cantidades. Bueno, si una sustancia, un hidrato de óxido, BOH, se disocia en iones BH, B+, y OH-, eso es una base de Arrhenius. Es un modelo de ácido-base que enseguida vamos a decir. Puedo adelantar que el festival de teoría de la omisión en ácido-base es muy grande. Y viceversa. Si otro
hidrato de óxido, AOH, se disocia en AO negativo y H positivo, es un ácido de Arrhenius. Bueno, aparece un equilibrio iónico y acá está el ejemplo importante que es el producto iónico del agua. Acá está, enseguida voy a volver. Yo no lo puedo hacer, podría haberlo hecho acá porque ustedes me ven. Yo tomo, háganlo con los alumnos, tomo un recipiente de vidrio con agua líquida a 25 grados, más o menos. Le doy la información que la molécula de agua, o sea, el agua existe, la molécula de agua existe, el agua es una sustancia molecular, es angular, quiere decir que los dos oxígenos no están lineales, sino que están en un ángulo, después podemos dar 105 grados, y por lo tanto es polar. El agua es un dipolo permanente. Entonces la pregunta es, ¿en el recipiente hay solo moléculas de agua? Van a titubear. No, no hay solamente moléculas de agua. A 25 grados, una parte de las moléculas de agua se disocian en el ion hidronio, después voy a explicar lo que es, o sea, el agua más un protón, y oxidrilos. Pero esa cantidad, la constante se llama el producto iónico del agua, es 10 a la menos 14. Como es 1 a 1, cada concentración o cada cantidad de hidronio y oxidrilo es la misma, 10 a la menos 7 moles por litro, inmedible. Pero, ¿cómo se detecta? El pH 7. El pH 7 el pH es una medida de la acidez de un sistema, no de una sustancia. Porque uno dijo que no importa. Otro ejemplo interesante es un recipiente de vidrio con sulfato de cobre. El sulfato de cobre es un sólido azul. Si ustedes lo echan en agua, se disuelve fácilmente y da una disolución acuosa azul y tiene iones cobre 2+. Si se introduce un clavo de hierro, inmediatamente el cobre 2+ se reduce y el hierro 2+ se oxida. Eso es inmediato. Es muy interesante el tema. Así que eso para que vean otro tipo de experiencia muy simple. Si ustedes meten el clavo en el sulfato de cobre y lo sacan y lo tocan con el dedo, les queda negro. Es cobre que se está depositando. En realidad es la corrosión del hierro. Y otro caso interesante, muy común, es cuando ustedes abren el mechero de gas y no se prende. Bueno, debería. Es muy interesante. El metano, supongamos que el gas es prácticamente metano, gas natural. En contacto con el bioxígeno deberían combinarse inmediatamente. Sin embargo, no se combinan. Hay toda una historia muy interesante que es bastante complicada por la cual no se combina hasta que ustedes no lo inician, ¿no? Hasta que ustedes no le ponen una chispa, un fósforo. O prenden la luz y explota la casa. Bueno, ahí está el tema del agua. Ahí está, ¿ves? Bueno, hay algunos equilibrios iónicos disociados totalmente. Y hay otro que no están disociados y otro entre medio. Siempre la idea es esa, en general. Bueno, vamos a hacer rápido la clasificación de fenómenos químicos, simples o múltiples. Simple es A más B, que da C más D. Múltiple es A más B, que da C más D, E más F, todo en paralelo. Múltiple a veces hay en secuencia. A más B da C más D, C más D da F, E más F. Es complicado el tema. En paralelo, consecutiva. Elementales. Bueno, este es un tema que puede obviarse, pero según mi opinión no. Hay una clasificación muy importante de un fenómeno químico elemental que es muy importante para cinética, que es cuando una ley cinética corresponde a una ecuación estequiométrica. El tema de cinética química, que no lo vamos a dar en este taller, es muy complejo e interesante. Acá es casi para avisar que existe esto y que no sabemos qué es, pero sabemos que existe. Los fenómenos químicos hay mecanismos de reacción, o sea, para pasar de A más B que da C más D, hay etapas o pasos, etcétera, etcétera. Los tipos de mecanismos son radicales y muchos. Justamente para decirlo rápidamente, los catalizadores no cambian la reacción, no cambian el equilibrio químico, lo que cambian es la velocidad. Bueno, ya dijimos que básicamente irreversibles completos son cuando tienen una constante muy alta, como el agua, 10 a la menos 14. Entonces, algún, entre comillas, reactivo desaparece. No es medible, pero detectable. Bueno, homogéneo en una sola fase, heterogéneo en dos fases.
Esto es muy interesante y muy común, que se llama neutralización. Si ustedes agregan un ácido de arreño, hidrógeno o hidronio, un ácido de arreño a una base, se forma el agua, que es lo que está más B. A más B, HA, que es un ácido de arreño, si se disocia, falta H positivo, BOH o H negativo, da una sal, BA sería una sal, y agua. Y se acepta que es completa, lo cual no es cierto, siempre queda 10 a la menos 7. En este fenómeno químico anterior no hay cambio no hay oxidación o reducción. Los fenómenos químicos, el que vimos nosotros, es de oxidación o reducción. El cobre 2 se reduce, cambia su estado de oxidación, también un modelo muy interesante, que lo vamos a ver en el taller si seguimos, y el hierro se oxida. Acá el hierro se corroe, esto sería la corrosión del hierro. Pasa de hierro sólido a hierro en disolución. Bueno, no, en el texto se estudia, que es lo que hace todo el mundo, los primeros, pero sin decirlo, eso es lo grave. Lo que se hace en todo, hasta donde yo conozco, en todos lo que conozco yo y lo que me pasaba a mí, era que se estudiaban los fenómenos simples menos complejos, básicamente irreversibles en sistemas de masa constante. El problema es que no se decía y quedaba implícito que eran los únicos. Bueno, esto también es importante. No se le puede preguntar a un alumno qué da metano más oxígeno o carbono sólido más oxígeno. ¿Por qué no? Porque puede dar CO2, CO, C, puede hacer, hay varias, los mismos sustancias A pueden formar distintos B. El estado inicial puede ser cualquiera, en lo básicamente irreversible puede ser, no puede ser obviamente únicamente lo que no se puede detectar. Bueno, toda esta historia también se puede agregar que todo lo que se ve primero y es química básica, es un fenómeno químico, o sea, lo más, a ver, perdón, cuando es irreversible es fácil, entre comillas. Cuando es un fenómeno químico electrónico simple, pero que tiene equilibrio químico, ya empieza a no ser tan simple los cálculos. Y si hay equilibrio químico múltiple, o sea, más de un equilibrio químico en el mismo sistema, es más complicado. Eso yo lo tengo en un libro, pero no se va a dar en este taller. Un ejemplo muy importante son las disoluciones acuosas. Las disoluciones acuosas no son mezclas. En general, hay un fenómeno químico entre el soluto, que aparte de disolverse, se combina con el agua, y hay otro equilibrio químico. Es un caso común, diría yo, de equilibrio químico múltiple, que por supuesto no lo vamos a ver. Bueno, los significados de las ecuaciones químicas se cumplen siempre. La idea de usar moles es contar, pero como no es posible contar especies, uno usa la masa. Como hay una relación conocida entre la masa de una sustancia y el número de partículas a través del número de Avogadro, uno puede hacerlo. Está contando partículas en forma indirecta. Una cosa muy importante, que todas las ecuaciones químicas, todos los múltiplos de una ecuación química son válidos, porque siempre se cumplen las relaciones. Pero si no se dice nada, que es otro problema grave, hay que decir que la ecuación química con los coeficientes mínimos desde 1 es la ecuación química mínima. Hay muchas otras, pero si no se dice nada, y muchas veces no lo dicen, por ejemplo, dan datos de equilibrio y nos dicen para qué ecuación química, y el equilibrio depende de la ecuación, es para la ecuación química mínima, con los coeficientes estequiométricos mínimos desde 1 enteros. Acá está la constante de equilibrio para la ecuación química reversible A de A, B de B, etcétera, etcétera. Caso T es esa la constante de equilibrio. Obviamente a masa constante, ¿no? Bueno, acá aparece otro tema que en la parte inicial de química hay que avisar absolutamente. ¿Qué son A, B, C y D? Si uno no dice nada y no lo demuestra, se supone siempre cuando se empieza, por lo menos que yo sepa, cuando se empieza con este tema, que A, B, C y D son sistemas ideales.
O sea que A, B, C y D son las cantidades que en química se llaman concentraciones molares de la disolución acuosa, del sólido y del líquido, que es 1, y del gas vapor, que no es 1, son adimensionales. Esto hay que aceptarlo. Después, si se avanza, sobre todo en la parte de fisicoquímica, cuando uno avanza con los sistemas no ideales, se puede explicar. Por ahora hay que aceptarlo. A, B, C y D son los coeficientes. Hay que decir que A, B, C y D concentraciones molares de los cuerpos sin unidades, etcétera, etcétera. Eso es lo que se hace normalmente, pero lo que se hace sin avisar. Se está haciendo una aproximación. En este caso, cuando yo daba química, esto lo hacía en química inorgánica, no se avisaba que uno no demostraba que eran sistemas ideales. Esto tiene una lejana relación muy interesante con los gases. Si damos, en este taller se da gases, sistema macroscópico gas, y hay yo tengo un trabajo didáctico donde muestra gas ideal y gas no ideal que tiene que ver con esto. En los gases es más fácil. Bueno, no se debe omitir. El valor numérico de K depende de la ecuación química. Tiene un valor decimal adimensional y depende de la temperatura. El día de la menos 14 que está acá es para esa ecuación química. Si pongo 4, 2 y 2, KW aumenta el doble. Voy al cuadrado, no me acuerdo. Esto está claro. KW es para esta ecuación química. 2 de agua que da un hidrógeno más un oxidrilo. Como adelanto, y esto es química pura, y los físicos no lo vamos a ver en este taller, cobre 2 más hierro que da cobre 0, más hierro 2 más es una pila química. Bueno, si no se explicita, eso hasta ahora parece que es cierto, el valor de la constante, por ejemplo, de las tablas, es para la ecuación química mínima. Acá aparece un festival de teoría de la omisión, que es la base, los ácidos y bases. Una sustancia no es ácido ni base, sino que tiene comportamiento ácido básico en un fenómeno químico electrónico según algún modelo. El primer modelo de ácido base fue de Svante Arrhenius en el siglo XIX. Svante Arrhenius propuso el modelo de ionización. En disolución se dio cuenta que cuando se disolvía un soluto en agua, había iones. Él esto lo descubrió por la variación de ascenso bulloscópico y el descenso crioscópico, que tampoco lo vamos a ver. Era la manera de explicar los datos. Así que él primero hizo el modelo de ionización y después propuso el modelo ácido-base. Si se forman iones protones o hidrógeno, tienen propiedades de Arrhenius, y si forman sustancias que forman el oxidrilo, tienen propiedades básicas de Arrhenius. Nosotros hemos desarrollado en el capítulo 7 sustancias inorgánicas no complejas anteriores, que eran óxidos, hidratos de óxidos, etcétera, etcétera. Se clasifican o ácido base de Arrhenius en disolución acuosa con muchas precauciones. Algunos hidruros, en AC son ácido de Arrhenius, cloruro de hidrógeno. Algunos hidratos de óxidos en AC son base de Arrhenius, típicamente el hidróxido de sodio, la soda cáustica. Algunos en EOH, o sea, hidratos de óxido en AC son ácido de Arrhenius, oxoácido de Arrhenius, porque tienen oxígeno. Típicamente el ácido sulfúrico. Y el ácido sulfúrico no hay que llamarlo más ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico hay que leerlo. Tetroxosulfato de dihidrógeno, porque no sé si es ácido. El ácido nítrico no es más ácido nítrico, es anfótero. Enseguida lo vamos a mencionar. Obviamente, un óxido formado por oxígeno y un elemento químico no puede ser ni ácido ni base de Arrhenius. Si ustedes ven, no tiene hidrógeno. Si ustedes ven un libro que habla de óxido básico, tírenlo. Ese libro tiene horrores. No existen ni los óxidos básicos ni los óxidos metálicos. La palabra metal y no metal está prohibida en química básica. Metal y no metal son clasificaciones de cuerpos por propiedades macroscópicas físicas. Ya lo he dicho varias veces. Y si no, lo voy a volver a decir. Bueno, acá tienen propiedades químicas. Los BOH ya lo vimos. Forman oxidrilo, son bases de Arrhenius.
Bueno, la disociación iónica produce iones. La acidez y basicidad de una AC se mide por la magnitud potencial de ion hidrógeno. Como el agua tiene la misma cantidad de oxidrilo que de hidronio, el pH es 10 a la menos 7, el pH es 7. Y como tiene la misma cantidad, es neutro desde el punto de vista ácido-base. Si yo introduzco tornasol, como salió una vez en el grupo, en un sistema, no sé si la sustancia es ácido y base. Lo que yo sé es el pH del sistema, que no sé qué es lo que es. Lo único que sé es el pH del sistema. Si me da menos de 7 es ácido y si me da más de 7 es básico. Pero no sé lo que es el sistema. No es la sustancia. Sé el pH del sistema. Bueno, algunas sustancias tienen ambos comportamientos y se llaman anfóteros de Arrhenius. Una base de Arrhenius se combina con un ácido y forma una sal. Neutra, no, bla, bla. Bueno, yo cuando era más joven y cuando estudié, y creo que lo daba, perdón, mis alumnos, se ponía base más ácido, sal, eso es un horror. Base más ácido, sal más agua es un horror. Si es de Arrhenius, sí, pero únicamente. Bueno, algunos hidratos de óxido se combinan con otro hidrato de óxido y no se forman agua. Acá aparece una primera sustancia que se llama complejo, aparecen hidroxios complejos. Si alguna sustancia tiene ese comportamiento se llama anfótero de Arrhenius, porque según el fenómeno químico se actúa como ácido de Arrhenius y en otro fenómeno químico actúa como base de Arrhenius. O sea, con protones o hidronio, no voy a decir más protones, hidronio o oxidrilo. Bueno, acá está otra vez el ion hidronio, producto ionio del agua, 10 a la menos 7, 10 a la menos 14, como cada uno igual es 10 a la menos 7 por 10 a la menos 7 moles por litro. Imagínense, un mol de hidrógeno es 1 gramo, 10 a la menos 7, inmedible. Bueno, esto, insisto en la idea que el Power es como una revisión de los contenidos del libro, que lo tengo acá al lado mío. No lo voy a hacer, no voy a hacer una fe de rata. Esto sería una fe de rata, una revisión. Un cambio de terminología, algunos cambios conceptuales, no, todo esto de Arrhenius está. Bueno, para la ecuación química mínima se define el pH, bla, bla, bla. Suponiendo un sistema ideal, si uno tiene la concentración del ion hidronio, tiene el pH, menos logaritmo de la concentración. Por eso 10 a la menos 7 es 7. Bueno, para el agua a 25 grados se cumple siempre pH más pOH da 14. También cometen el error algunos de decir que el pH varía entre 0 y 14. Es mentira. Puede haber pH o pOH negativo. La suma da 14. Bueno, una curiosidad. El oxígeno combinado forma siempre óxidos, salvo con el flúor, que forma un fluoruro. Esto tiene que ver con la electronegatividad, lo podemos ver si seguimos en el taller, lo vamos a ver, porque en este caso el flúor es más electronegativo y está como negativo. Algunos óxidos no se combinan con el agua, se llaman óxidos neutros, el monóxido de carbono, el monóxido de nitrógeno. En química a veces a los termometales o los metales son incorrectos. No son incorrectos, son un horror. Metal y no metal es un estudio posterior que se puede hacer, pero no tiene nada que ver con todo lo que estamos haciendo. No existen óxidos metálicos. Por la catástrofe química básica es porque hablan de óxido. Lo tengo yo acá, yo a mi alumno estoy horrorizado. Yo tenía un gráfico que lo tengo acá delante mío que le hablaba de los que los metales daban óxidos básicos. Una grosería total. Yo siempre, ya les cuento una anécdota, falta un ratito, creo que termino bien. Esto lo tengo acá, una grosería. Yo esto se lo daba en la secundaria, quizás en la facultad. Y siempre no me gustó, lo repetía, hasta que me di cuenta. Tardé mucho, pero llegué. Algunos EOH, hidratos de óxido, son anfóteros de Arrhenius. Por ejemplo, típicamente los de transición, aluminio, zinc. Pero un caso muy interesante es el llamado ácido nítrico. El ácido nítrico, que hay que llamarlo trioxo nitrato de monohidrógeno, tiene comportamiento base de Arrhenius en la nitración en la sustancia orgánica. Hace mucho tiempo, cuando yo estaba con esto dando vueltas, se ve que comentaba con mis alumnos,
un alumno mío muy brillante, llamado Rafael García, hizo orgánica y me trae la reacción química, el fenómeno químico, entre el ácido sulfúrico, tetroxosulfato de dihidrógeno, y el ácido nítrico, trioxonitrato de hidrógeno, que el ácido nítrico actúa como base de Arrhenius. Actúa NO2 más OH menos. Actúa como una base de Arrhenius. Para nitrar, el grupo nitro es NO2 más. Y aparece otra vez la idea. Esto se da todo mal porque se habla solamente de ácido base, no se dice de Arrhenius. Un desastre, un desastre. A mí me costó 30. Y porque me interesaba, decía esto no me cierra. Y traté de ver por qué no me cerraba, pero muchos no lo hacen. Y voy a hacer, y deberían hacerlo después de escucharme. Bueno, hay dos modelos muy típicos de ácido base. Uno es el modelo de Bronsted, que se llama base de Bronsted que acepta protones, y un ácido de Bronsted que da protones. Se llaman pares conjugados porque no puede haber ningún aceptor de hidrógeno sin un dador, etcétera, etcétera. Después existe el modelo de Lewis, que ya es electrónico, no importa que la sustancia. Es la propiedad de intercambiar electrones, tiene mucho que ver con la unión del par electrónico, pero un ácido de Lewis es aceptor de electrones, por supuesto el protón, y un dador de electrones es un dar de electrones. Aparece la unión entre átomos, la unión del par electrónico, etcétera, etcétera. Acá no se da como eso, sino se da como modelo ácido-base. Por eso los sólidos tienen sitios ácidos. Un sitio ácido de un sólido es un lugar que tiene defecto de electrones, acepta electrones. Es un ácido de Lewis. Por supuesto, un óxido básico, un óxido puede ser una base o un ácido de Lewis, nada más. No hay que llamar más a ninguna sustancia ácido base. Hay que leer la fórmula. Voy a ser un poco exagerado. El hidróxido de sodio, que todo el mundo lo llama así, suena a oxidrilo. Hay que llamarlo ¿cómo sería? Monoxo sodiato de hidrógeno. Un solo hidrógeno, un solo hidrógeno. Sodiato, porque tiene sodio, de hidrógeno. Porque el hidróxido suena a base de Arrhenius. Bueno, acá está cómo se lee la estequiometría en masa. Todas esas relaciones se cumplen siempre. Si desaparece MA sobre MB es constante, es la relación entre la desaparición de A y B. Si desaparece M de A, aparece D de D, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente las masas en iguales cantidades. Se puede hacer en moles también. Ahí están las dos. Lecturas, insisto, uno puede hacerlo leer en masa o en moles. Bueno, las reacciones estequiométricas de una ecuación química se cumplen siempre, cualquiera sea el estado inicial y el tipo, pero para calcular se necesita conocer la característica del sistema. Los cálculos son, ahora vamos a ver algo, el más simple que yo conozco. La siguiente figura muestra un método de cálculo para un fenómeno químico electrónico irreversible o completo en un sistema de masa constante. Luego, por lo menos, una sustancia desaparece básicamente y se llama sustancia limitante. Esto lo pude cambiar, esto no es más reactivo limitante. Es sustancia, hay una sustancia limitante que la desaparece básicamente. Si ese es el fenómeno químico irreversible, A más B que da C más D, el estado inicial puede contener solamente A más B, XA y XB moles iniciales de A y B, puede contener únicamente eso. Puede contener el estado inicial A más B y también C
C más D, pero no puede ser C más D, porque si tiene únicamente C más D no pasa nada. No hay fenómeno químico medible. Voy a hacer, tengo tiempo. Este es un buen ejemplo. Acá está. Esto yo, el poner un clavo de hierro en sulfato de cobre, o sea, en una disolución acuosa de cobre 2 más, lo he hecho. He dejado el clavo de hierro un tiempo y se empieza a corroer y empieza a tomar, desaparece el color azul porque aparece el color del hierro 2 más o hierro 2,3, depende, 3 más, depende a dónde llegue la oxidación. Teóricamente tiene que desaparecer el clavo, se oxida totalmente. Y al revés, no lo hice, pero me atrevo a hacerlo. Consigo sulfato ferroso. Sería tetroxo sulfato de hierro. Que tiene un solo hierro. Hierro SO4. Y le introduzco una lámina de cobre. Estoy casi seguro que no pasa nada. No se oxida el cobre. Porque esa reacción es prácticamente irreversible. Es una pila química. Si alguna vez damos los 4 últimos capítulos, 5 últimos capítulos de química física básica, eso está todo están esos temas que son de química, más de química que esto. Bueno, o sea, si pongo solamente C más D en este fenómeno químico irreversible, no pasa nada. Bueno, ahí en la figura, ya vuelvo a repetir, esto para un químico simple o múltiple es más complicado, con constante de equilibrio. Acá no hay constante de equilibrio, hay sustancia limitante. Adoptamos, y esto sería una forma de calcular. En el estado inicial, que es un caso, hay solamente X de A y X de B, no hay ni C ni D. El fenómeno químico es A, ecuación química es A más B que da C más D, pero balanceado. En un delta T cualquiera, que no me importa, desaparece todo lo de A. Esa es la sustancia limitante y eso es lo que queda de A. La relación BA, esto es lo que aparece de C y esto es lo que aparece de D. Así que el estado final no hay nada de A. Esto sería ya no más reactivo remanente, sino sería una de las sustancias iniciales remanentes y cuánto hay de C y de D. Así que el reactivo remanente es lo que había menos lo que desapareció, la sustancia B remanente. C queda esto, D queda esto. Tiene el estado final, es lo que hay. Lo que quedó de B más C más D. Este es un cálculo simple, bien estequiométrico, 100 kiloinstantes es lo que se hace primero, que se le llama reactivo limitante, insisto, no voy a llamarlo más reactivo limitante, obviamente un caso muy especial y muy simple de una ecuación química, de un cálculo. Bueno, después aparecen los problemas de aplicación, hay 90. Y después hay lecturas complementarias. Bueno, yo cuando hice este libro hace muchos años, como me quedaba muy chico, le agregué cosas. El delta química, que es muy interesante, que es una revisión del concepto de energía, que es un trabajo. Hay algo de equilibrios químicos simple o múltiple, pero opino que no tienen que leerlo porque no lo revisé y eso está desarrollado en el otro taller. Se introduce en algo que hemos conversado. No es lo mismo un sistema con un equilibrio químico simple o múltiple. Ahí está el tema tan interesante y tan común de propiedades de ácido base en disoluciones acuosas. Y hay una nota que se llama ¿de dónde salió el término pH? Los problemas de aplicación se han